Muy buenos días. Quiero agradecer la invitación a la doctora Norma González Paredes del Centro Universitario UAM Texcoco. En esta ocasión, la invitación al sexto encuentro internacional, Encuentro de la Crónica Infantil y Juvenil. Permítanme presentarme, soy la doctora Elvira Martínez Salomón, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Indígena de México y les envío un saludo muy afectuoso. En esta ocasión quiero presentarles a ustedes el tema de la resistencia de los pobladores originarios a través de las ceremonias sagradas, caso Yoreme Mayo, en la comunidad de San Miguel, Zapotitlán, Ahome, México. ¿Cómo nace este estudio? Con la llegada de la Compañía de Jesús a Sinaloa en 1591, cuando los jesuitas inician la evangelización de los grupos étnicos Yoreme Mayo, enseñaron las claves de la vida a través de la disciplina, la reeducación y la aculturación de los originarios sometidos. Y es a partir de este año que inicia esa resistencia de los pobladores originarios. 432 años después de la colonización, existen muestras de una amalgación de esa resistencia entre lo que es el catolicismo y lo que fue la evangelización. Actualmente ellos realizan estas ceremonias sagradas entre el catolicismo, la Iglesia Católica y las ceremonias sagradas en un centro ceremonial sagrado para ellos. En este caso, quiero hacer también un especial énfasis en ese sincretismo que guarda toda esta cultura y que le permite formar parte de su identidad a través de esta conservación de elementos culturales. Existe una lucha constante por resistirse a ser colonizados, a borrar el indigenismo y a borrar todo aquello que los evangelizadores consideraban que no tenía un valor. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Entre esa mezcla entre el catolicismo y las ceremonias sagradas se define el elemento simbólico como parte de su antigua organización, y es aquí donde el pueblo Yoreme Mayo presenta esa resistencia. Dentro de las principales formas de resistencia, pues tenemos lo que son las ceremonias sagradas, que forman parte de su cultura y de su cosmovisión. Y estas ceremonias son realizadas en los centros ceremoniales y forman parte de la religión del catolicismo, forman parte de la evangelización que hicieron los jesuitas en 1591. Y este estudio se realiza dentro del lugar de San Miguel Zapotitlán Ahome, por ser este lugar donde confluyen la mayor parte de los grupos étnicos que viven alrededor del municipio de Ahome y El Fuerte. La metodología aplicada es un método histórico, descriptivo, utilizando fuentes secundarias de investigación, técnicas de recolección de datos, mediante entrevistas de profundidad de primera mano. Esta pregunta de investigación que establecemos es cómo se describe la resistencia de los pobladores originarios a través de sus ceremonias sagradas, y establecemos como principal objetivo el describir cuáles son las formas de resistencia de estos nativos originarios del grupo étnico del caso de estudio. El pueblo Yoreme Mayo habita en el norte de México, un lugar donde actualmente se tiene la presencia y es definido como una etnorregión. Ellos, los Yoreme Mayo, igual que todos los grupos étnicos, han sido desterritorializados, igual que todos los indígenas del país, como había comentado, han vivido el desplazamiento, han sido inferiorizados, disminuidos por la política, el poder, la economía y la religión. Esto ha resultado en una dispersión de la etnia en el siglo XXI.
Ha sido también marginada, explotada, excluida, ha vivido la discriminación, el racismo, han sido sometidos en más de 5 siglos, que ha venido afectando fuertemente el desarrollo de este pueblo originario como muchos otros. Las etnorregiones muestran grandes diferencias. Uno de los ejemplos donde existió una gran, podríamos decir, movilización, inferiorización y haberlos disminuido totalmente a este grupo étnico es precisamente el ejemplo tan grande de la presa Luis Donaldo Colosio, en la cual ellos fueron obligados a removerse de sus lugares originarios, de sus centros ceremoniales, de una manera forzada y obligados a refundarse en contextos urbanos, particularmente el caso de la etnorregión Yoreme Mayo. ¿Cómo se organizan estas etnorregiones? Básicamente son constituidas por el grupo doméstico y la comunidad asociada a una etnorregión que posee una relación indio-tierra con base actual en un minifundio de la pequeña propiedad o una pequeña parcela ejidal que actualmente son de aproximadamente 10 hectáreas. La resistencia indígena, de acuerdo a Garduño, en su investigación, él afirma que los indios del norte de México y el sur de los Estados Unidos han experimentado 3 siglos de conquista, donde han sido protagonistas los españoles, los colonizadores mexicanos y los norteamericanos. En este sentido, se mantiene que a cada siglo corresponde una resistencia indígena. Y en efecto, hasta la fecha continuamos viendo esa resistencia. Este término estudia parte de las relaciones de poder anteriores y posteriores a la revolución. Plantearse la problemática de la resistencia de los de abajo, concepto de la polemología entendida como una acción militar cuando existían invasiones. Y para ello sí quiero recomendarles el libro de los subalternos de Scott. Este libro que habla precisamente cómo se amplía ese término de resistencia frente a todo tipo de poder, en donde los de abajo son inferiorizados totalmente en una vida cotidiana y ordinaria de los subalternos. Algunos importantes estudiosos de este tema, tales como James Scott, antropólogo norteamericano, que escribió el libro de The Weapons of the Weak, Every Formas de Peasant Resistance, y Guillermo Bonfil, con su obra México Profundo, han analizado la resistencia de estos pobladores originarios, y retomo el nombre porque son importantes referentes cuando ellos llaman de cierta forma la desindianización, es decir, el acabar con la cultura de los pobladores originarios. La resistencia es también es una forma de sobrevivencia dice Bonfil en su libro de 1990. En el México Profundo es importante lectura, entre tanto resiste apelando a los estragos más diversos según las circunstancias de dominación a que es sometido. Las formas de resistir han sido muy variadas, desde la defensa armada, la rebelión, hasta el apego aparentemente conservador de las prácticas tradicionales. Y este es el tema que nosotros vamos a retomar el día de hoy, como estas prácticas religiosas ancestrales que le permiten hacer presencia a este grupo étnico. Para la cosmovisión Yoreme Mayo es bien importante el conservar sus prácticas tradicionales y no solamente conservarlas como un patrimonio cultural, sino también como preservarlas hacia las nuevas culturas, hacia las nuevas generaciones. Y dentro de estas importantes ceremonias sagradas mencionaremos algunos de estos días de fiesta ceremonial que tenemos, por ejemplo, la Santa Cruz, San Juan el Bautista, San Ignacio de Loyola, San Miguel Arcángel, Día de los Muertos, Virgen de Guadalupe, el Niño Dios, que todas estas fiestas y ceremonias sagradas les permiten a ellos hacer presencia ante el mundo y decir estoy aquí,
A pesar de toda la colonización que se hizo, estoy aquí y sigo con mis ceremonias sagradas dentro de un centro ceremonial sagrado. Y no estoy hablando, cuando hablamos de estas ceremonias sagradas, no estamos hablando de la Iglesia católica, sino básicamente de esos lugares sagrados ceremoniales que tienen los grupos étnicos. En este caso, en el centro ceremonial de San Miguel Zapotitlán, se habla que a la llegada de los jesuitas a este lugar ya existía este centro ceremonial, por lo tanto, este data de más de 450 años y confluyen 16 comunidades indígenas de lugares aledaños al centro ceremonial. Vemos cómo los jesuitas determinan un santo patrono en cada una de las comunidades que ellos de alguna forma colonizaron, y para San Miguel fue San Miguel Arcángel, el ángel enviado por Dios a cuidar al mundo. Patrimonio cultural, este término es polisémico, nos referimos a Prats, que explica muy bien el concepto como todo aquello que socialmente se considera digno de conservación, independientemente de su interés utilitario. Es por ello que estas fiestas y ceremonias sagradas forman parte de un patrimonio cultural. Y desde un punto de vista antropológico, este patrimonio adquiere rasgos y significaciones construido por la diversidad cultural que solamente se transmite mediante el aprendizaje y que no es sistemáticamente aplicable a aquellos grupos de origen. En la medida que permanezcan vivos, se tiene la posibilidad de ser estudiado y en toda su complejidad y actualmente en su proceso evolutivo. La cultura Yoreme Mayo ha sido estigmatizado por los colonizadores, fueron inferiorizados, como ya comentábamos hace un momento, fueron también imposibilitados de un futuro propio y ante la mirada de los colonizadores. Es una cultura que no existe, que ellos consideraban que no existía nada que rescatar de esta cultura. Todo tendría que ser sustituido por lo que ellos estaban colonizando, ya que consideraban que todo aquello era ilegítimo. Por tanto, fueron excluidos y continúan en algunos lugares excluidos de todos los proyectos nacionales. Y en este momento fueron impedidos de construir su propio patrimonio cultural, el cual hasta la fecha muestran estos signos de resistencia que les quiero tratar de transmitir, ¿no? Se ve con un gran interés que después de 432 años de la colonización, este grupo presenta la resistencia como muestra de conservar su patrimonio cultural. Me voy a ir un poquito más rápido, sé que estoy contratiempo. Quisiera mostrarles algunos de los resultados y aquí viene una clara resistencia de la nación Yoreme Mayo por continuar con sus prácticas religiosas impuestas por la conquista, es decir, por los jesuitas. Fiestas ceremoniales y tradiciones sagradas, demostrando que su cultura sigue viva. Los originarios Yoreme Mayo presentan relaciones asimétricas y de dominación con relación a la forma de vivir sus ceremonias sagradas. Y otro de los resultados es que esta investigación abre nuevas líneas de investigación relativas a las ceremonias sagradas y a los elementos culturales que se utilizan. También se deja abierta la posibilidad de investigar sobre cada una de las piezas arqueológicas que se encuentran al interior del centro ceremonial y su conservación como un patrimonio cultural. Agradezco mucho la presentación. Shokori Eutesia. Que tengan muy bonito día y les dejaré con la doctora Norma González Paredes mis datos en caso de que tengan alguna duda. Un saludo a todos, un abrazo.